Y hay tanto por descubrir en Israel, tanto por descubrir, tanto por aprender. Y yo creo que hemos encontrado una persona muy bien, justamente para ir a Israel y que nos enseñe bien desde el punto de vista cristiano un montón de cosas que habitualmente cuando los guías no son cristianos las saltan, pasan por encima o lo dicen muy levemente, etcétera, etcétera, porque no creen que Jesús sea el Mesías, porque hay cierta reticencia, hay cierto malentendimiento con lo que los judíos llaman libertad de culto. Ellos dicen que hay libertad de culto, pero hay libertad de culto, pero no predique a Cristo abiertamente, ¿no? Estoy muy alegre, muy contento de conocer a Steven Arik Barel, que ya está con nosotros y a quien le doy una cordial bienvenida. Steven, bienvenido. Muchas gracias por invitarte y bendiciones a usted y a todos los que ven y escuchan este programa. Bien, vos sos hijo de argentino, pero no sos argentino, sos nacido en Israel. Sí, mis padres son, judíos de la comunidad judía de Argentina, y ellos inmigraron a Israel hace más de 50 años, se conocieron en Israel. Y yo nací ya en Israel, pero como mis padres me hablaron en castellano, aprendí a hablar castellano. Mi castellano de hoy no es como fue hace 10 años, lo mejoré muchísimo porque empecé a trabajar como guía con habla hispanos y por eso mi español no es perfecto, pero suficiente para poder hacer este tipo de entrevistas. ¿Ya has estudiado bien la Biblia escrita en español para ver las diferencias que hay con las traducciones del hebreo a lo que sería el Antiguo Testamento? Has fundado, ¿no? Fundador del Centro Israelí Mesiánico de Estudios Bíblicos. A sí. mí este nombre me resulta muy enriquecedor. Sí, yo a los 18 años conocí a Jesús. Yo le digo en hebreo Yeshua, es la versión hebrea del nombre Jesús, pero no hay ningún problema usar el nombre, vamos a decir en su versión español, Jesús. A los 18 años lo conocí, antes no era creyente, crecí en una casa judía secular, sí, como muchos de los... Era una casa judía secular. Sí. Que hay mucho en Israel de eso, ¿no? Más de la mitad de los judíos en el mundo, en total, en general, no practican el judaísmo. Digo, son judíos por identidad, pertenecen al grupo étnico que se llama judíos, pero no necesariamente lo practican. Como muchos, en Argentina, la mayoría de la comunidad judía no practica su judaísmo. Me resulta muy interesante lo que estás diciendo porque me recuerda el capítulo 37 de Ezequiel, cuando se juntan cada hueso con sus huesos, profetiza hijo de hombre, y entonces se juntan los huesos, pero se junta la carne y se juntan los tendones, pero no había espíritu. Estamos en esa etapa de que todavía no hay espíritu, ¿no? Exacto. Esto es lo que yo siempre enseño cuando llego a Ezequiel 37, de que el Estado moderno de Israel es estos huesos de las comunidades judías de toda parte del mundo, de toda Europa, de América, norte de África, hasta en la India, que desde el fin del siglo XIX, en 1882, empezaron a emigrar judíos de todas partes del mundo para llegar a la tierra de Israel. Y bueno, muchos cristianos dicen, pero ellos no son creyentes, todavía no conocen a Dios, entonces ¿qué valor tiene eso? Pero la Biblia indica de que los huesos llegan a la tierra de Israel, Dios los hace levantar, crece carne, crece tendones, crece la piel,
¿Y qué son todos esos, vamos a decir, órganos? Sí, la carne, la piel. Eso es el Estado de Israel que contiene el ejército, la economía, todo lo que un país necesita para que viva, para que exista. El gobierno Pero no secular. Sí, y eso es el Estado de Israel, un cuerpo que todavía no tiene espíritu. El espíritu llega nada más cuando el mismo Mesías viene por segunda vez para salvarlos. Así es, así creemos. En mi opinión, hay una pequeña porción de tiempo en que Dios le concede a Israel arrepentimiento, y entonces se arrepienten, claman, y ahí viene el Mesías. Mi creencia personal, tú me lo dirás después, para mí viene en el día de la expiación, Jesús, pero no vamos a discutir. Estoy de acuerdo. Está de acuerdo. Sí. Y el arrepentimiento de Israel comienza posiblemente 10 días antes, con Yom Teruah. ¿Puede ser? Sí. Mi interpretación es que el cumplimiento de las fiestas del séptimo mes es cuando el Mesías aparece en los cielos de Egipto. Eso se puede verlo en Isaías 19, por ejemplo. Está escrito que Jehová monta una nube sobre los cielos de Egipto y juzga a Egipto. Y luego está escrito en Isaías, el mismo Isaías, pero el capítulo 63, de que Jehová viene de Basra. Basra es una ciudad en Irak. Y eso indica que el Mesías, cuando vuelve, va a hacer un recorrido. No va a aparecer directamente sobre el Monte de los Olivos, sino va a hacer un recorrido. Aparece en Egipto, juzga a la nación de Egipto, va a hacer un recorrido similar al recorrido que hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Llega a la zona de Jordania y de Irak, y de ahí viene y le tarda 10 días, desde que aparece en el cielo, empieza a juzgar, hace el juicio en esos 10 días, y el 10º día llega al Monte de los Olivos, y es cuando destruye a todos los ejércitos que vienen a atacar Jerusalén, y el pueblo de Jerusalén lo van a ver al quien traspasaron. Eso es mi interpretación. Perfecto. Vamos a hablar más de eso en alguna otra oportunidad. Me resulta sumamente interesante lo que estás diciendo. Pero queremos conocer de la historia de tu conversión. Y antes de hablar de la historia de tu conversión, quisiera que nos explicaras algo, qué está pasando en este momento en Medio Oriente. Yo he leído noticias que dicen que el ejército de Israel atacó Siria, que hay más de 300 muertos, y otras noticias que he leído dice que Israel atacó para defender a los cristianos coptos y para defender, perdón, se me fue, ¿qué otro grupo? Otro grupo étnico religioso. Los drusos. Los drusos. ¿Me puedes contar un poquito del panorama de estos días? Sí. Bueno, hay que entender, el problema es que el mundo occidental no entiende qué es lo que pasa en el Medio Oriente. No entiende su cultura, no entiende su historia, no entiende su teología. Y cuando Trump llega al Medio Oriente, lo ve a el Julani, este nuevo líder de Siria con traje y corbata. ¿Se acerca amistosamente, digamos? Exacto. Trump, con su mentalidad occidental, es un hombre de negocio, ve otro hombre de negocio muy astuto delante de él y dice, ese es un hombre que puedo negociar con él.
Israel tiene que tomar una decisión si va junto con Trump y trata de ver si se puede negociar también que haya algún tipo de acuerdo entre Israel con el nuevo gobierno de Siria, o hace lo que se debe hacer, lo que la justicia, según el Medio Oriente, no la justicia occidental, sí, porque la moralidad del Medio Oriente es diferente de la moralidad del mundo occidental. Lo que Israel, según el Medio Oriente, debe hacer. Y hay que entender, este hombre, el Julani, el hombre que se apoderó de Siria, es un hombre que era comandante en ISIS. ISIS, la misma organización de terror que decapitó miles de personas, miles de cristianos, miles de diferentes, porque el Medio Oriente, tal vez la gente no lo sabe, pero el Medio Oriente está hecho de cientos de diferentes grupos étnicos, diferentes religiones, diferentes culturas. Hay, como dijimos antes, hay alawes, hay drusos, hay yazidis, hay kurdos, hay turcos, hay armenios, hay cristianos de diferentes denominaciones, coptos y de asirios y católicos, hay de todo. Y el problema es que los franceses hace 100 años pensaron, porque los franceses se apoderaron de toda la zona que hoy es Siria, en la Primera Guerra Mundial, dijeron, bueno, vamos a crear un nuevo estado, agarraron un mapa, hicieron líneas con una regla, y dijeron, bueno, desde ahora todos los que están dentro de ese territorio, desde ahora son sirios. Exacto, de este dibujito. Y por eso crearon un país artificial, un país que no existió antes. Siria nunca existió antes como país, digo, nada más en la época de la Biblia, pero la gente que vive hoy en Siria no son la misma gente de antes. Siria siempre estaba bajo diferentes imperios. El último imperio fue el imperio turco-otomano, y por eso Siria nunca existió como país. Nada más los franceses en los años 20 del siglo XX crearon este país artificial. Y desde entonces el gobierno siempre se cambia, porque cuando hay un país donde los grupos étnicos, religiosos, todo el tiempo se están peleando quién va a ser el líder, quién se va a apoderar, quién va a ser esto, quién va a ser el otro. Entonces ahí Assad, el presidente anterior de Siria, él era un dictador, un hombre que mató a mucha gente, pero sin embargo trató que haya algún tipo de equilibrio entre los diferentes grupos étnicos dentro de Siria. Y lo que pasó es que Assad tenía un acuerdo con Irán. Hezbollah, que son los que están en Líbano, son los aliados de Irán, no solamente aliados, sino nacieron de Irán. Se puede decir que Hezbollah es Irán. Y por eso cada vez que Assad tenía algún problema con los rebeldes que quieren tirarlo del gobierno a Assad, llamó al comandante de Hezbollah que venga a ayudarlos. Y ahí, en la guerra de los últimos casi 2 años, Israel destruyó Hezbollah. Israel hizo que Hezbollah, de un ejército poderoso, se hizo un ejército que no vale nada. Y ahí se levantaron los enemigos de Assad. Sí, hay que acordarse que los iraníes y Hezbollah son chiitas, mientras el pueblo sirio, el 80% del pueblo sirio son sunitas. Entonces los sunitas en Siria quisieron tirarlo abajo a Assad, y del momento que Israel pegó Hezbollah y los hizo sin fuerza, ahí se levantaron las organizaciones sunitas y se apoderaron de Damasco. Y este hombre, el Julani, es un extremista sunita, Islam sunita. Como dije antes, era comandante dentro de la organización de ISIS. Y lo que pasó es que él entiende, este hombre, el Julani, entiende de que si él sigue con su identidad como terrorista de ISIS,
no va a recibir ninguna legitimidad de ser el presidente de Siria, de apoderarse realmente de Siria. Pregunta, ¿Trump cree que es más fácil negociar con un sunita que con un chiita? ¿Puede ser? Es que, mientras tanto, los únicos que tienen poderes en el Medio Oriente, poderes, vamos a decir, de potencia, son los chiitas, es Irán. Y los sunitas son grupos pequeños de terroristas. Sí, aunque los sunitas son mayoría, sí, los sunitas es el 80% de la población musulmana en el mundo. Nada más el 20% son chiitas. Pero los sunitas, por ejemplo, en Egipto, en Arabia Saudita, en Irak, están dominados por gobiernos seculares, no por gobiernos religiosos extremistas. Sí, puede ser que Egipto, por ejemplo, la gente es muy religiosa, son musulmanes sunitas religiosos, pero el gobierno no lo es. Y por eso, mucho más fácil a Estados Unidos negociar con un gobierno secular, porque el gobierno secular, vamos a decir, defiende a las minorías. Assad, él pertenecía a un grupo que se llama los Alawis, que es un tipo de Islam, pero no exactamente Islam, pero era secular. Digo, Assad no tenía ningún interés religioso de dañar a los cristianos y a los drusos y a los... Él no tenía ningún interés, él quería nada más poder, quería estar en el poder. Y por eso él defendía a las minorías. Ahora, este hombre, el Julani, él sí es un religioso musulmán extremista que cree en la misma ideología de ISIS, que la ideología de ISIS es el califato, es convertir a todos los musulmanes en un solo país religioso donde la ley que dirige ese país es la Sharia, que es la ley del Islam, y ese es su objetivo. Pero como él no puede demostrar su identidad como musulmán religioso extremista al mundo, porque si esa va a ser su identidad, el mundo no lo va a aceptar, no va a aceptar su legitimidad de ser el presidente de Siria, y por eso se tiene que disfrazar. Sí, tiene que demostrarse como un diplomático, como una persona que se pone traje y corbata. Es muy importante ese detalle de traje y corbata porque el Islam, también el sunita y también el chiita, prohíben el uso de traje y corbata porque dicen que es demasiado occidental. Y el hecho que se pone traje y corbata es como una declaración diciendo: yo quiero acercarme al occidente, yo sí quiero ser parte de todo lo que está pasando en el Medio Oriente, de los cambios. Trump, que hace negocios con Arabia, hace negocios con los Emiratos, pero los hechos, digo, puede ser que de la forma que se presenta y de la forma que habla, trata de acercarse al occidente, pero de la forma que actúa, demuestra su verdadera identidad. Concretamente, ¿por qué Israel ataca Damasco esta semana? Porque el Julani, el nuevo presidente de Siria, mandó su ejército a hacer masacres a los drusos. Y los drusos, aunque los drusos eran fieles a Assad, ¿sí? No son fieles al nuevo presidente, como los drusos son atacados de esta manera. Y en Israel hay 500,000 de drusos que son fieles a Israel. Sí, los drusos en Israel van al ejército israelí. No son judíos. Reclaman al ejército. Exacto. Cuando entras a un pueblo druso en Israel, podés ver la bandera de los drusos y la bandera de Israel al lado y la bandera del ejército israelí, porque los drusos apoyan 100% a Israel.
El problema es que inclusive forman parte del ejército israelí. Exacto, hay comandantes israelíes, comandantes en el ejército israelí que son drusos. Ajá. Sí. Y como los drusos en Siria y los drusos en Israel son hermanos, digo, literalmente hay familias que están divididas, que cuando se fundó el Estado de Israel y se formaron las fronteras, porque antes no había fronteras, ¿no? Entonces, del momento que se formaron las fronteras, las familias no se podían ver uno con el otro, y por eso, del momento que el gobierno nuevo de Siria está mataron más de 200 drusos, entraron a un pueblo, no sé si vieron las imágenes, cómo les afeitan los bigotes. Sí, el bigote No. Aquí no llegan esas cosas. Muy bien, los drusos religiosos, ellos se ponen bigotes muy grandes, es parte de su identidad. Entonces ahí el ejército de El Yulani, del presidente de Siria, entran a los pueblos los pueblos drusos, y con tijera les empiezan a cortar el bigote, como un acto de nosotros los humillamos, y sabemos que inmediatamente después que le cortaron el bigote también le dieron un tiro en la cabeza al líder religioso del pueblo y mataron otros 200 más. Por eso Israel tiene la obligación, por el pacto que tienen con los drusos en Israel. Los drusos en Israel hacen presión sobre el gobierno israelí, que Israel es el único que les puede ayudar de alguna manera ayudar a los drusos. Israel tiene una idea, todavía no es oficial, no es algo que se lo habla públicamente, pero es una idea. Siria hay muchos ¿cómo se dice? Poblaciones, minorías, que tienen miedo del nuevo gobierno en Siria, como los drusos, los cristianos y los kurdos, y esos grupos ya declararon que apoyan a Israel. Lo ideal sería si Israel puede cooperar con estos grupos y armarlos, darles armas para poder defenderse, y de esa manera Israel puede tener más grupos en el Medio Oriente que sean aliados de Israel y puedan defender a Israel en caso que Israel sea atacada por la próxima vez. Perfecto. Vamos al tema central de lo que pretendíamos dialogar contigo hoy. Solo te pido que me cuentes qué es el cuadro, la foto que hay detrás tuyo. Ok. Entonces cierro un momento para que se pueda verlo en completo. Esa es una pintura de una persona, no me acuerdo su nombre, pero él es experto en hacer pinturas basadas en la arqueología. Y lo que se puede ver es una pintura de Jerusalén de los días de Jesús, de hace 2000 años. Entonces se puede ver ahí la ciudad con sus muros. Se puede ver, hay un rectángulo blanco. Esa es la explanada del templo, ahí es donde estaba el templo de Dios, que hoy lamentablemente está la cúpula dorada, y estamos viendo como si fuera desde arriba, desde el oeste hacia el este. Entonces se puede ver detrás de la ciudad de Jerusalén el Monte de los Olivos, que hoy está cubierta de edificios. Hoy cientos o miles de personas viven sobre el Monte de los Olivos, pero antes era todo descubierto. Y ese detrás se puede ver ahí detrás de la ciudad. Exacto, esas colinas, esas colinas verdes, pero detrás de las colinas verdes se puede ver un desierto. Ese es el desierto de Judá, donde Jesús caminó y ayunó durante los 40 días. Y detrás, no sé si alcanzan a ver, pero está el Mar Muerto. Se ve el Mar Muerto. Sí, se ve. Sí, eso es. Compré los derechos de esta imagen, de esta pintura,
porque es relevante al libro que escribí. Bien, Sí, bien. Tu libro se llama Jerusalén desde el paraíso hasta la eternidad. exacto. ¿Me dices de qué se Sí. trata eso? Sí, mi libro, bueno, ahí la idea es presentar qué es Jerusalén, hacer un análisis teológico de qué es Jerusalén, también explico de su historia, pero no me enfoco en la historia, me enfoco en qué significa Jerusalén, por qué todo ocurrió ahí, por qué ahí Dios eligió poner su presencia, por qué el Mesías vino, murió y resucitó justamente en Jerusalén, y por qué va a volver a Jerusalén. Y presento mi tesis principal, que doy mi explicación de por qué creo que Jerusalén es también la ubicación geográfica del mismo paraíso, del mismo jardín del Edén, que yo creo que la Biblia nos demuestra de que después de la segunda venida del Mesías, Jerusalén se convierte de nuevo en el jardín del Edén, todo el desierto de Judá va a florecer y toda la humanidad va a tener que llegar hasta Jerusalén para adorarlo a Dios que es técnicamente el Mesías encarnado, que va a estar físicamente en su casa en Jerusalén. Bien, muy fuerte. Yo te escucho, pero en otra oportunidad nos vas a tener que explicar con mucho fundamento bíblico esto, ¿no? Sí, Por supuesto que aceptamos que Jerusalén, desde la época de Abraham, con el sacerdocio de Melquisedec, rey y sacerdote, es un lugar, bueno, muy importante bíblicamente hablando, es elegido por Dios Jerusalén. Jerusalén es elegida por Dios. Se espera que se va a construir el tercer templo. ¿Se va a construir el tercer templo? sí, bueno, no por Dios, no por el Mesías. El No. tercer templo se va a construir por Israel y el que va, y bueno, interpreto yo, no sé si así va a ser o no, interpreto yo que el que va a alcanzar a construirlo va a ser el mismo anticristo. Así es, o al menos se va a sentar como Dios en el templo. Exacto. Sí, creo que coincidimos muchísimo en estas interpretaciones. Es que en realidad no deben haber nunca más sacrificios en un templo, ni debe haber un templo y un altar, porque ya el sacrificio fue hecho una vez y para siempre por Jesucristo. Así que quien se arroga el derecho de ceremonia en ese templo es el anticristo. ¿Mm? Bien, Sí. pero te vamos a invitar en otra oportunidad para que nos cuentes más. De paso digo que si ustedes buscan a Steven Arik o Arik Barel en las redes, van a encontrar también este libro que está a la venta, y creo que hay una versión gratuita en las redes. No, una versión gratuita no. Es raro que un judío dé un libro gratuitamente, ¿no? Bueno, el libro está mientras tanto en Amazon. Se puede conseguirlo en español o en inglés. Se pueden conseguirlo también digitalmente, que es más barato, y físicamente a través de Amazon. Aunque yo sé que, no sé cómo está Uruguay, pero en Argentina yo sé que es un poco complicado que llegue el Amazon. Pero sí, si Dios quiere, yo me hice contacto con Marcos Burnett. No sé si, me imagino que algunos lo conocen. Lo conocemos. Sí, y él, bueno, todavía no tenemos fechas, pero me invitó y quiere que yo pueda imprimir mi libro también allá, para poder dar la oportunidad a la gente que el Amazon le hace un poco de problemas para llegar. Perfecto, perfecto.
Bueno, vamos a la médula de la charla de hoy. La médula o el centro de la charla de hoy es tu conversión o tu reconocimiento de Yeshua o Jesús para nosotros como el Mesías, y te haces un cristiano, Sí. un judío mesiánico. La primera parte es que resulta más fácil, es que venías de una familia que no era religiosa. Exacto. No eran judíos practicantes, entonces tú no tenías convicciones profundas del judaísmo, ¿no? Bueno, a los 14 años yo justamente empecé a buscar a Dios. Y como no sabía nada acerca de Jesús, nada acerca del Nuevo Testamento, yo me acerqué a mis amigos que son judíos religiosos y empecé un proceso de yo hacerme religioso. Y por eso empecé a estudiar con rabinos, fui a la sinagoga, me acerqué a la religión. Mis padres no les gustó, no pensaron que es una buena idea, pero como mis padres son bastante liberales, me permitieron hacer lo que yo quiero. Y bueno, desde los 14 años empecé a escuchar prédicas de rabinos casi todos los días, sabía mucho acerca del judaísmo, y en eso, a los casi 18 años, creo 2 meses antes que cumplí 18, me invitaron a una fiesta y yo fui a esa fiesta. Ahí había mucho alcohol, mucha gente se emborrachó y a mí no me interesaba tomar, yo no tomé. Y en eso viene otro joven. Digo, él es más grande en un año, que conocía a la gente de la fiesta, eran amigos, pero ya me dieron alguna advertencia sobre él y me dijeron que se volvió loco, está en una secta, se volvió cristiano. Y esta persona que lo vi, porque estábamos en la misma escuela, se sentó al lado mío porque quería hablar con alguien y no tenía con quién hablar porque todos estaban borrachos. Entonces se sentó al lado mío y me preguntó si yo conozco a Yeshua, a Jesús. Yo le dije que al principio no sabía de quién se trata, porque en Israel hay mucha gente que se llama Yeshua. Y le pregunté si es alguien de la escuela, porque no sabía de quién está hablando. Wow. Ya que tenemos muchos amigos en común. Y bueno, él me dijo, no, él es el Mesías que el pueblo judío está esperando que llegue. Y ahí entiendo que me está hablando del mismo Jesús. Y ahí comienza una conversación que dura casi 3 horas. Digo, la conversación comenzó a eso de las 12 de la noche. Y llegamos a las 3 de la mañana. Y en esa conversación, él trató de convencerme de que el único Mesías del pueblo judío es Jesús. Mi opinión fue que él está equivocado. Mi opinión fue que estamos esperando a otro Mesías. No tenía nada en contra de Jesús, aunque muchos judíos religiosos sí tienen en contra. Pero yo no tenía nada en contra. Dije, bueno, tú no eras religioso. No podías tener nada en contra. Pero sí, como expliqué antes, desde los 14 años me hice religioso. Estudié la religión judía. Pero te habían hablado en la religión judía en contra de Jesús y de Yeshua. Algunos sí, pero la idea es que que el no judío no tiene ninguna obligación en qué creer. Entonces, si aunque no sea el Mesías, con tal que están adorando a un judío, que hablando de los cristianos, conocen la Torá, conocen el texto bíblico, con eso para mí es suficiente. Digo, en esa época estoy hablando, ¿no? Perfecto. Que
que de punto de vista judío, bueno, como los cristianos no son judíos, pueden creer en lo que quieren, por lo menos tienen algo judío, que es el texto bíblico. Y traté de convencerlo, bueno, para los cristianos tal vez está bien, no hay ningún problema que crean en Jesús, pero nosotros los judíos estamos esperando a otro. Y ahí él me empezó a mostrar las diferentes profecías de Isaías 53, Jeremías 31, que habla del nuevo pacto, y otras profecías más. Ahora, algo interesante sobre el judaísmo. No hay ninguna obligación que judíos, aunque sean religiosos, conozcan los textos de los profetas. El Pentateuco sí lo conocen muy bien, pero el resto de la Biblia no hay ninguna obligación que lo estudien. Digo, pueden estudiarlo si quieren, recomendable que lo estudien, pero los rabinos casi no enseñan los textos de los profetas, Isaías, Jeremías. Yo pensé que sabía mucho acerca del judaísmo, porque escuché muchas prédicas y todas las prédicas son, y bueno, que este rabino dijo, que el otro rabino dijo y que el otro rabino dijo, pero nunca vamos al texto y lo estudiamos como es. Y yo le dije, bueno, mira, por lo que me está diciendo tiene bastante sentido, pero estoy seguro que estás equivocado. El problema es que yo no conozco los textos de los profetas y por eso no puedo tener argumentos en contra. No puedo decirte algo en contra porque no conozco esos textos. Entonces déjame primero que yo estudie los textos de los profetas y estudie también el Nuevo Testamento para poder comparar y encontrar las contradicciones, y ahí te voy a decir mis argumentos de por qué estás equivocado. Y ahí comencé a leer los textos de los profetas y también el Nuevo Testamento. Me tardó 4 meses, y en esos 4 meses fue un proceso, no fue algo inmediato. Fue un proceso de que comencé a leerlo con la intención de encontrar las contradicciones, pero después de más o menos 4 meses terminé convencido de que el único Mesías del pueblo judío es Jesús. Sin haber estudiado el Nuevo Testamento. Leyendo las profecías y leyendo el Nuevo Testamento para encontrar las contradicciones. Ah, perfecto. Y ahí llegué a la conclusión de que Él es el Mesías. Claro, tuve dudas, empecé a preguntar a rabinos, empecé a preguntar diferentes personas, que cada uno me dijo diferentes respuestas, pero poco a poco me convencí yo solo de que no hay otro Mesías sino Jesús. Y luego este mismo amigo que me compartió el Evangelio, después de unos meses que ya estábamos juntos, que ya me reunía con él, le hacía miles de preguntas, él mismo me llevó a un charco de agua muy cerca del lugar donde nos encontramos al principio, porque era una fiesta así al aire libre, y él me bautizó en agua, y desde entonces soy creyente, soy judío mesiánico, y bueno, que nada más para aclararlo, Mesías es en hebreo la palabra ungido, la palabra equivalente en el griego es Cristo. Quiere decir que mesiánico y cristiano es lo mismo. Ustedes, los cristianos, también pueden ser llamados mesiánicos y no hay ninguna contradicción uno con el otro, pero uso la palabra mesiánico por razones culturales, no por razones de teología, de que yo pertenezco a una denominación que se llama mesiánica, sino que como soy judío, quiero pertenecer vamos a decir, quiero identificarme con mi identidad judía al decir que soy mesiánico. Se entiende perfectamente.
Bueno, qué alegría encontrarte, qué alegría conocerte. Te hago alguna pregunta. En ese periodo que tú estudiaste para encontrar las contradicciones, me dices que consultaste rabinos. Sí. ¿Qué te dijeron ellos? Bueno, hay rabinos que no todos los rabinos se saben enfrentarse con argumentos cristianos, pero hay alguna organización que es antimesiánica o antimisionera que, bueno, el cristianismo o el mesianismo es una amenaza al judaísmo, porque todo el tiempo cristianos quieren evangelizar judíos y por eso el judaísmo se quiere defender. Entonces hay algunas organizaciones que están especialmente para enfrentarse con cristianos o mesiánicos, y yo me dirigí justamente a ellos, a algunos rabinos que trabajan en esa organización y que son expertos en cómo hacer debates y cómo, vamos a decir, contradecir los argumentos cristianos. Era un poco como para ayudarte a encontrar esas contradicciones, ¿no? Exacto. Yo me dirigí a ellos porque quería respuestas, y un rabino común no me da respuestas. Al contrario, un rabino común justamente no tiene mucho valor sus argumentos contra el cristianismo, porque lo único que un rabino dice contra el cristianismo es que Jesús no cumplió las profecías y por eso no es el Mesías. Claro. Sí, de que el Mesías tiene que venir para traer paz mundial, pero desde que vino no hay paz mundial. Entonces, ¿cómo puede ser que él fue el Mesías? Bueno, la respuesta en el cristianismo es muy clara. Hay dos venidas. En la primera no vino para hacer paz mundial, vino para darnos expiación de pecados. Pero los rabinos que sí son expertos en el debate cristiano-judío, bueno, me dieron muchas interpretaciones diferentes de las interpretaciones que da el cristianismo. El problema que esas respuestas, esas interpretaciones puede ser que tienen sentido por sí mismas. El problema es que no me cuadra la imagen completa del judaísmo. Digo, la explicación del cristianismo, del Nuevo Testamento, de por qué el pueblo judío sufrió 2000 años de exilio y de persecución, pero volvió después de 2000 años a su tierra, la explicación de los rabinos es una explicación muy rara, que no me cuadra. ¿Muy cómo? Raro. Raro. Sí, no me cuadraba. En cambio, la explicación cristiana encajó en todo lo que, todas mis preguntas que tenía. Y por eso de repente empecé a ver en claridad a qué se refieren los profetas. Cuando profetizaban, el judaísmo ¿cómo se dice la palabra? Se enrieda, se complica a sí mismo, tiene que inventar algunas interpretaciones místicas, sí, para explicar cosas. Por ejemplo, cuando dice que Abraham, que Dios mismo vino en forma de hombre a la carpa de Abraham. Sí, el judaísmo niega de que Dios tiene cuerpo, que Dios puede tomar forma de hombre, y por eso tienen que dar una explicación mística de que Abraham soñó, de que no realmente vinieron las visitas a su carpa, de que era algo místico. Soñó que comían. Exacto. Y por eso esas explicaciones me resultaron excusas que no me cuadraban con lo que la Biblia presenta. En cambio, el Nuevo Testamento presenta tal como los profetas profetizaron acerca de la venida del Mesías y de la encarnación de Dios en el Mesías. Y eso, bueno, eso es mi experiencia.
extraordinario. ¿Estarás de acuerdo conmigo que el problema que tienen los judíos más ortodoxos es que están muy aferrados a los ancianos? Les llaman ancianos, les llaman, qué sé yo. Sí, como, a las tradiciones, sí. Es como, enseñan como doctrinas, mandamientos de hombres, como lo que le pasó a Jesús, que tienen el Talmud y al final termina siendo la tradición o el Talmud más importante que el texto de los profetas. Sí, estoy de acuerdo 100%. El Talmud es el que ciega al pueblo judío. Perfecto. Digo, ellos, los judíos, cuando algo, te digo algo que escuché de un rabino ortodoxo, 100% auténtico. Dijo así: no lean la Biblia tal como está. Claro. Tienen que leer la Biblia a través de las interpretaciones del Talmud y de los intérpretes y comentaristas posteriores, porque si lees el texto de la Biblia tal como es, puedes llegar a herejías como cristianismo. Claro, claro. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, el catolicismo, que tiene una tradición que atenta contra la misma doctrina del Nuevo Testamento, ¿no? En los dos casos, en los dos casos, la tradición oscurece la verdad, ¿no? Sí, sí, puedo decir aún más. Yo que estudié también el judaísmo, el catolicismo no lo estudié en profundidad, pero de lo que conozco del catolicismo puedo decir que aunque las dos religiones son muy diferentes en sus teologías, en sus, vamos a decir, vestiduras, pero es el mismo espíritu, porque mientras el catolicismo tiene los santos y prenden velas a los santos y oran y piden cosas a los santos, también dentro del judaísmo están los tzadikim, que serían los justos, que son los equivalentes de los santos, que también en el judaísmo les prenden velas, les piden cosas, y por eso también los judíos creen en purgatorio. Sí, los judíos también creen que cualquier judío, por más pecador que sea, va al infierno y el sufrimiento en el infierno limpia sus pecados para que al final pueda ir al paraíso. Y por eso se puede ver, por eso se puede ver que el judaísmo y el catolicismo tienen el mismo espíritu. Los dos tienen tradiciones, que esas tradiciones son más fuertes que el mismo texto bíblico, como lo dijiste. Perfecto. Un argumento muy fuerte del judaísmo es el linaje de Jesús, tal cual está en Mateo y en Marcos, Lucas, ¿no? Sí. ¿Eso lo has estudiado? Sí. Y eso es lo primero que siempre ataca un anti-mesiánico, uno que quiere debatir. Ese es el primer punto que siempre atacan, porque dicen, bueno, si nació de una virgen, quiere decir que no es hijo de David, y si no es hijo de David, quiere decir que no es el Mesías, porque el Mesías tiene que ser hijo de David. Bueno, Dios, la respuesta... la verdad que no tengo una respuesta que los deje callados, si no tengo una respuesta de 100%. Pero mi respuesta es muy sencilla. Dios le prometió a David un hijo. Nunca le dijo que ese hijo tiene que nacer de un padre y una madre. ¿Sí? El hecho que María misma tiene el ADN de David, ya Yeshua mismo tiene el ADN de David. Ahora el judaísmo dice, no, tiene que ser nada más del padre, tiene que ser porque la herencia de ser rey, el título de rey pasa por el padre. Y yo digo, bueno, Dios nunca dijo que el Mesías va a ser rey porque va a heredar el linaje del padre, sino que se va a sentar en su trono.
quiere decir que es suficiente que tiene el ADN, ya está. Puede ser que los rabinos no están conformes con esa respuesta. Me van a decir, no, pero sí tiene que ser del padre de todas maneras. Y yo digo, bueno, si Dios decidió que en este caso va a ser de la madre, ¿quién soy yo para discutir con Dios? Ahora, lo más duro es que en ese caso y con esos argumentos, el Mesías que está esperando Israel tiene que nacer en Belén y tiene que ser del linaje de David. Sí. Quien discute eso va a tener que demostrar también cómo llega hasta Belén actual el linaje de David, ¿no? Exacto. Bueno, por eso la religión judía se desarrolló. Digo, la religión judía como es hoy no es como fue hace 100 años, sino es como fue hace 500 o como 1000 o 2000 años. El judaísmo se desarrolló y tomó diferentes caminos, se fue en diferentes líneas, justamente por causa del cristianismo. Digo, la teología la teología judía se fue desarrollando con la intención de contradecir la teología cristiana. Quiere decir que si antes la teología judía dijo que el Mesías tiene que nacer en Belén, entonces no. más tarde en el Talmud ya se desvían de eso y dicen, no, esa profecía no necesariamente se cumple en el Mesías, se trata de otra persona. Lo mismo lo dicen Salmo 2, que dice, hijo eres tú, hoy te engendré. El Talmud lo conecta no con el Mesías, sino lo conecta con David, y dice que David es el hijo de Dios, que David es el que todas las naciones pelean contra él. Pero tenemos evidencias de antes del Talmud, textos, por ejemplo, lo que se encontraron en los rollos de Qumran, en el Mar Muerto, que sí conectan Salmo 2 con el Mesías. Wow. Sí, y por eso se puede ver como el judaísmo, para alejarse de la teología cristiana, empezó a interpretar diferente de los cristianos el texto bíblico. Perfecto, se entiende. Bueno, estimado, la verdad es que muy linda la charla. Esperamos tener otras charlas contigo. Con mucho gusto. Me encantó conocerte. Hemos recibido tu propuesta para viajar en junio a Israel. Sí. Y vamos a poner en las manos de Dios este proyecto. Le cuento a la audiencia que nos está escuchando que tenemos la intención de armar un viaje a Israel con el guía turístico que tenemos delante de nosotros, Steven Arik Barel, para junio del año que viene. Así que ya anoche estuve en una cena donde me dijeron, bueno, anotá 4. Anoche ya se anotaron 4, No. Estuvimos celebrando el cumpleaños del pastor Robert Minondo, Estuvimos celebrando el cumpleaños de nuestro pastor querido Robert Minondo, y ahí una familia me dijo, bueno, vamos los 4, el matrimonio y los hijos. Así que vayan comunicándonos aquellos que quieren viajar a Israel, y vamos armando un encuentro con nuestro nuevo amigo Steven Arik. ¿Arik se pronuncia? Arik, sí. Arik Barel, o Barel. Barel. Un placer conocerte, muchísimas gracias por habernos acompañado. A mí me resulta muy interesante volver a pedirte que tengas un encuentro con nosotros, ¿sí? Sí, con mucho gusto. Gracias por invitarme y sí, voy a recibir la invitación de nuevo cuando sea. Bien, y ahí en otra invitación vamos a empezar a hablar de tu tarea, de la arqueología de Israel y de algunas cosas que tú las explicas desde la visión del Evangelio, ¿no? Exacto. Perfecto, muchísimas gracias. Con mucho gusto.
Vamos a un corte. Dios te bendiga, Steven. No cambies, ya volvemos con Misión Vida.